Gracias, señora presidenta. La primera pregunta me gustaría hacérsela al señor Belloso y es, bueno, complementando un poco lo que usted ha hecho referencia a lo que supondría esta modificación de la ley, me gustaría saber si también afectaría esta modificación de la ley a las ayudas de la PAC. Si cree que podrían estar en peligro las ayudas a los ganaderos y a las ganaderas. Recuerdo a los señores comparecientes, disculpen la intromisión en el diálogo, que se identifiquen cada vez que vayan a intervenir para el diario de sesiones. Gracias. En Dictinio Belloso. A ver, yo llevo trabajando en ayudas de la Unión Europea muchos años. Prácticamente yo creo que llevo ahí desde el año 2006, ahora con el FEADER y antes con el programa operativo. Y yo conozco la forma de actuar de la Unión Europea. La Unión Europea, cuando nota algo que no funciona, cuando cree que hay alguna cosa, nota alguna sospecha de que pueda haber algo que se está haciendo mal, actúa y actúa contundentemente. Llega aquí, de repente te coge, te sacan una norma y te dicen, se quitan las ayudas de todas las zonas quemadas, se quitan las ayudas durante un periodo de 10 años. Es una suposición, pero seguramente será algo muy parecido. Lo único que cambiará es el periodo, y no será un periodo corto, porque la Unión Europea siempre actúa de forma contundente y tiende a hacer las cosas, bueno, de una forma que luego, bueno, alargada y que no dé lugar a riesgos para las arcas comunitarias. Pero al mismo tiempo que actúa de forma contundente, luego da una salida al Estado. Él dice, se quitan las ayudas durante los 10 años, pongamos, a no ser que se haya comprobado que el terreno está regenerado. Entonces, esa comprobación del terreno que se ha regenerado la tenemos ahora, es el expediente de acotamiento. Hemos hecho un expediente de acotamiento y en ese expediente de acotamiento luego hemos ido a ver que aquello está regenerado. Y como he dicho antes, tampoco es que la mayor parte de los expedientes finalicen en el periodo, sino que nosotros hemos levantado la cuarta parte de los expedientes a petición, sobre todo, de la gente que los necesitaba. Nos han dicho, oye, que esto ya está regenerado. Y hemos visto que tenían razón y hemos levantado el expediente de acotamiento. Eso a la Unión Europea le vale. Que haya un departamento de la Administración que determine que ya se ha regenerado el terreno, le vale, y se puede volver a incluir la superficie en las ayudas a la PAC. Muchas gracias. Lo primero que quiero es dar las gracias, a todos por su exposición tan detallada, que nos va a facilitar que no tengamos que hacer a lo mejor muchas de las preguntas que ya teníamos previstas y acortar un poco a lo mejor los tiempos. Pero también es verdad que se han dejado preguntas en el aire y que me gustaría que el señor Lago pudiera contestarme a por qué entiende él que el debate que se está dando que no es suficiente. José Manuel Lago, coordinador ecologista. Bueno, pues entiendo que el debate no es suficiente porque no da tiempo a profundizar en las cuestiones fundamentalmente técnicas. Y voy a poner un ejemplo que yo creo que lo vamos a entender todos muy bien. En las comparecencias de octubre, que las estuve visionando, en un momento dado se plantea la existencia de un informe, además en repetidas ocasiones por parte de algunos diputados del SERIDA, en el que se dice, es un estudio que firma Koldo Osoro, sobre pastos permanentes y sostenibilidad de los mismos, en el que al final del mismo, que son unas 6 o 7 páginas, se afirma que los acotados al pastoreo se ha demostrado que no son efectivos, porque desde que se aprobó la ley en el 2004 hasta el 2014 los incendios en Asturias no han disminuido. Y hace esta afirmación así, dejándola caer en paracaídas, sin haber hecho ninguna referencia a lo largo de todo el estudio al tema, sin aportar ningún dato, ninguna estadística, ningún estudio empírico, nada. Simplemente dice eso.
a poco que se hubiese molestado en consultar en Internet, sin más, vería que desde el 2004, cuando se aprobó la ley, apenas hicieron acotados al pastoreo hasta el 2014. Incluso hubo algunos años en que hubo 0 hectáreas acotadas. Empezaron a hacerse fundamentalmente a partir de ese año. Con esto quiero decir que, bueno, al no tener tiempo a abordar ese debate en profundidad, pues a lo mejor un estudio científico que aquí se presenta como tal, pues resulta que es más un bluff que otra cosa. Y esto lo mismo podría pasar, digamos, con la otra parte. Es decir, los que defendiesen la necesidad de los acotados al pastoreo podían hacer referencia a que existía un determinado estudio científico, técnico, que después, si se analiza un poco más detenidamente, se vería que no es tal. Me refiero a eso. Y me refiero también a que tenemos un par de órganos consultivos de asesoramiento y de apoyo a las políticas forestales y de incendios, como es el Consejo del Fuego y el Consejo Forestal, que está integrado por 40 y pico miembros de la sociedad civil, representantes de sindicatos agrarios, grupos ecologistas, organismos certificadores, empresas forestales, cooperativas forestales, FADE, etcétera, etcétera. Una amplia representación social. También tiene representación de la comunidad científica y de la universidad, representación de técnicos expertos en materia forestal y de incendios. Y que no han tenido la oportunidad de debatir esta modificación legal, algo me parece a mí inaudito, y no han tenido oportunidad de debatirla porque esto, como se hace de esta manera tan aprisa y corriendo, no se pudo ni convocar los órganos estos. Bueno, el del fuego es una cosa aparte, porque se lleva sin reunirse 3 años y medio, pero el forestal está funcionando, y está funcionando bien, a través de comisiones de trabajo, donde se elaboran informes, donde se encargan estudios, y hombre, yo creo que qué menos que ese debate se produjese ahí, en ese órgano de asesoramiento y en ese órgano de apoyo en materia forestal y de incendios, y luego venir aquí al Parlamento ya con los temas mascados, preparados técnicamente, y no hacerlo pues de la forma esta que lo estamos haciendo, que como vimos aquí, pues había gente que quería expresar cosas y claro, en 3 minutos pues lógicamente no se puede hacer nada. Eso es a lo que me refiero cuando digo que esto requeriría un debate mucho más sosegado, donde se pudiesen analizar los datos, poner encima de la mesa los estudios, si son un bluff como al que me refiero del SERIDA, o si son estudios serios y que se pueden tener en cuenta. A eso me refiero. Gracias. Gracias, señor Lago. Realmente hemos intentado convocar a la máxima número de personas del Consejo del Fuego y Consejo Forestal, precisamente por esta falta de debate, pero bueno, las estructuras que se han planteado tampoco estamos de acuerdo con ellas para el debate. Y entonces le quería preguntar al señor Miguel Ángel Álvarez de Lindurot, con respecto a las quemas. Yo estaba pensando que ¿ustedes consideran que realmente hay una diferencia entre lo que sería el efecto sobre el suelo en una quema prescrita o en un incendio forestal descontrolado? Sí, bueno, muchas gracias. Soy Miguel Ángel Álvarez. Yo creo que es clara las posibles diferencias. Muchos de los incendios que se han producido en Asturias se están desarrollando en lugares con una recurrencia abrumadora. Hay una información científica absolutamente válida, que son las imágenes de satélite, que nos ponen de manifiesto que en algunos lugares de nuestra región se han producido en los últimos 30 años hasta 10 veces incendios en el mismo lugar. Y eso hace que en ese lugar las condiciones de erosionabilidad que normalmente se producen en áreas con pendientes fuertes, características de vegetación formada por brezales, etcétera, etcétera, en esas zonas los incendios generan un riesgo, bueno, una erosión, no un riesgo, digamos, una erosión abrumadora, que hace que en algunos territorios de nuestra región, como pueda ser Allande,
tengamos zonas absolutamente desprovistas de vegetación, digamos, en las que tenemos pedregales enormes, en laderas enormes, en lugares donde antes hubo bosques similares a los de Muniellos. Las condiciones de esos terrenos en cuanto a suelo en su momento fueron exactamente iguales que las de Muniellos. Por lo tanto, recurrencia de incendios intensos, que yo digo catastróficos frecuentes, pues hace que perdamos fertilidad y perdamos calidad del suelo de manera abrumadora. Y sin embargo, también es factible que, digamos, lo que se denominan quemas controladas, que se realizan, como su propio nombre indica, con un control específico, es decir, siempre en periodos húmedos, siempre en el periodo invernal, en las que las condiciones del suelo mantienen una intensa humedad del mismo. Frecuentemente suelos helados, puesto que en muchas de las zonas de montaña en esa época los suelos están relativamente helados. Se produce siempre, o se realiza siempre, en unas condiciones en las que la humedad relativa del aire digamos, es relativamente alta y no excesivamente baja, como ocurre en muchos de los incendios incontrolados. Se realiza frecuentemente de arriba hacia abajo, es decir, la intensidad, por lo tanto, del fuego es muchísimo menos intensa de lo que habitualmente ocurre con las quemas incontroladas, y como consecuencia de eso, la afección al suelo es muy escasa, y si afecta a los primeros milímetros del mismo, y por el contrario, otro tipo de fuegos pues puede afectar de manera significativa, provocando pérdidas de suelo de hasta 40 centímetros en un único incendio. Eso es algo que se puede observar con facilidad, sobre todo en el occidente de Asturias, en menor proporción en el oriente. En consecuencia, digamos, hay diferencias. Y además, eso forma parte de lo que habitualmente se ha denominado fuego pastoral, o sea, que reúne una serie de condiciones específicas de realización que hace que la afección sea extraordinariamente pequeña y que, por lo tanto, la utilización de ese terreno pueda realizarse con cierta rapidez. Pero no ocurre muy frecuentemente con el resto de las quemas. Gracias. Al señor Plácido Rodrigo, de Comisiones Obreras, le quería preguntar si considera que todo el sector ganadero es demandante de esta modificación de la ley. Si se incluyen todos los sectores ganaderos, ¿cree que realmente es una demanda colectiva? Si se refiere a eliminar el acotamiento del pastoreo, entiendo que hay un porcentaje que sí, que está claro, es flagrante, que los medios de comunicación que piden esa eliminación, ¿no? Pero no considero que sea todo el sector, porque habría que hacer un estudio, no lo sé, yo no lo tengo, de cuántas personas en ese colectivo piden que se elimine, ¿no? Ese dato no se lo puedo contestar. ¿Incluye al sector apícola dentro del sector ganadero cuando hace esta afirmación? Eso es una cosa que me pilla así un poco con el paso cambiado. Tampoco tengo ninguna... Probablemente un compañero del sindicato que intervenga después, que lleva el tema relacionado con la agricultura y este sector, pueda explicárselo mejor a la diputada. Yo podría hacer una valoración de lo que es las demandas del sector apícola, pero prefiero que alguien que tenga más estudios o que lo haya analizado más en profundidad sea quien le conteste. Muchas gracias. Al señor Javier Jiménez quería hacerle una pregunta, ya que usted mismo ha planteado varias preguntas en su intervención, que me diera precisamente usted, una respuesta a alguna de sus preguntas con respecto a qué va a suceder cuando los incendios que afectan a las zonas arboladas no se puedan acotar al pastoreo. ¿Cómo piensa usted
que se va a regenerar estos espacios. Gracias. Javier Jiménez Caballero de Rodas, de la Brigada de Investigación del Principado de Asturias. Bueno, pues eso es algo que nos tendrían que explicar los que proponen la eliminación de los acotamientos al pastoreo, ¿no? Lo que es evidente es que, bueno, yo concretamente estuvimos no hace mucho haciendo unos trabajos sobre severidad en suelo y en vegetación en un pinar que había quemado en Ibias. Yo, mientras estaba haciendo el trabajo de severidad, estaba pensando, bueno, pues si no se puede acotar ahora, quitamos la herramienta de los acotamientos. Si aquí se decide ir a la replantación, dado que el arbolado no va a tener regeneración natural por la edad que tenía, ¿qué hacemos? ¿Plantamos y el ganado entra y que sea lo que sea? Si entra en las franjas limítrofes de Muniellos o de otras zonas arboladas, de hayedos, como ha pasado este año, porque tenemos que ser conscientes de que llevamos 3 o 4 años que los incendios cada vez son más grandes, más intensos por las condiciones climáticas en que se han dado, y cada vez hay más superficie arbolada. Este año se han dado, no solamente en el oriente, como unas 100 hectáreas de hayedo quemadas, cosa que yo no he visto casi en los 30 años, en más de 30 años que llevo de trabajo. Si necesitamos ayudar a la regeneración de ese arbolado y no podemos cerrar al paso del ganado durante un tiempo, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Es que esa es la gran paradoja. Yo insisto, creo que se está centrando mucho en que solamente arden los terrenos en los que están puestos de cotolla, que no hay mucha pendiente, en los que la regeneración de pasto pues es susceptible y desde luego no solamente posible, sino que un incendio podría ayudar a su regeneración, desde luego. Pero es que lo que se está obviando es todo el resto de la realidad, que es la gran mayoría de la superficie de Asturias. Desde luego es un sinsentido, y nos quedaríamos sin una herramienta para siquiera mantener, volver a repoblar, sería inviable. Gracias, señor Jiménez. Bueno, se me termina el tiempo y quería hacer una pregunta, al señor Martín Herrero, sí. Y era que si piensa que esta modificación de la ley, que impedirá en todo caso el acotamiento del pastoreo, es una medida que va a favorecer o a perjudicar a la prevención de incendios forestales en Asturias. Jaime Martín Herrero. Bueno, la verdad es que no lo sé. Mi punto de vista es que va a perjudicar la prevención de incendios por los motivos que he dicho. No solamente en cuanto al número de incendios, sino el problema que tenemos y que, bueno, ya ha sido hablado en cuanto a la erosión que podemos tener en el suelo. Además de que, como he comentado, entiendo que es una medida disuasoria, porque la problemática de la mayoría de los incendios en Asturias son incendios de invierno, y estos incendios son provocados única y exclusivamente, mayormente para la regeneración de pastos. Está claro que va a haber un daño a la regeneración de la masa forestal y va a haber un daño a cuanto a la erosión. Alfredo Menéndez, ¿está? No. Bueno, pues al señor Lago le quería hacer una segunda pregunta, que es que cuando habla de las consecuencias políticas y económicas que podría tener pues la estructura de este debate, o bueno, la aplicación también de esta ley, cómo se ha realizado, ¿a qué se refería? José Manuel Lago, organizaciones ecologistas. Cuando hablo de que puede traer consecuencias políticas imprevistas o indeseables, me estoy refiriendo
al hecho de que con esta modificación legal lo que se puede estar es trasladando a la opinión pública el mensaje de que ante los incendios forestales, en vez de reforzar las medidas de lucha contra esta lacra, lo que estamos precisamente haciendo todo lo contrario, debilitándolas. Y digo consecuencias políticas porque eso puede acabar teniendo ante la opinión pública y publicable, cada vez que se produzca una oleada de incendios forestales, un coste político para aquellas fuerzas políticas que se encuentren detrás de impulsar esta medida. Y cuando estoy hablando de consecuencias económicas, me estoy refiriendo fundamentalmente a consecuencias económicas para el sector agroganadero. ¿Por qué? Si en un momento dado movemos las ramas del árbol de las ayudas agroambientales, que son ayudas condicionadas, puede darse el caso de que cuando se mueven las ramas de ese árbol no solo caen las manzanas podridas, caen también las manchadas, las picadas, y después no sirven lamentaciones. Esos ecologistas son unos canallas, son unos irresponsables. Ya nos hicieron devolver, o nos van a hacer devolver, casi 200 millones en el Musel. Después de haber gastado 200 y pico millones en la regasificadora, ahora la tienen paralizada y posiblemente la haya que demoler. Tienen paralizado el plan de residuos y la incineradora. Están poniendo en un brete a una serie de empresas con sus denuncias y presiones porque contaminan. Y ahora esto. No, oiga, miren, nosotros lo que queremos es que las cosas se hagan bien. Y si no se hacen bien, creemos que nuestra obligación es denunciarlo. Y no por eso somos, ni vamos a ser ni unos canallas, ni unos irresponsables. Por eso pido prudencia y que las cosas se hagan bien. A eso me refiero cuando hablo de consecuencias políticas y consecuencias económicas. Gracias.